yo no, hablando de Ricardo, él hablaba, no sé si no lo entendió bien, le pido aclaración, al final cuando hablaba de que se estaban, digamos, planteando por un lado, o seguía planteándose respecto a la cuestión agraria actual, el imperativo ético y el tema de la sustentabilidad como dos elementos que no estaban, yo lo he percibido como casi contradictorios. Yo creo que efectivamente lo que son es que es la única manera de conciliarlo ahora mismo, ¿no? No sé si no te entendí bien, a ver si lo ¿Cómo armonizar? Participo de la idea. ¿Pero qué significa? No, en absoluto, al contrario. Yo creo que precisamente el tema de vía campesina, el tema de, digamos, de las propuestas que ahora mismo están sobre la mesa de la reforma agraria, van justamente por el lado de que esta es la única manera de compaginar las dos cuestiones. Y la tercera cosa que quería plantear es respecto a Domingo, ¿no? Y como yo en todo llevamos una larga tradición donde sea la reunión que sea, yo tengo que pelearme con Domingo y viceversa, porque ya sé que entonces él ha dicho una cosa con la que yo no comparto, rara cosa, ¿no? Y es que él dice que bueno, en su ambiente de visita a García Delgado, un poco ya se había descontado el hecho de que estábamos en un proceso de desarrollo económico y tal, ¿no? Pero a mí me da la impresión, bueno, claro, García Delgado, Santiago Roldán, Leguina, José Manuel, sobre todo José Manuel de prevenir la delincuencia. No sería por García Delgado, sería por García Delgado, sí, no, pero que era un buen copista. Sí, no, nos conectó en sus clases nos conectó con todo esto, con todo este paisaje. Entonces, la cuestión es que yo creo que eso es tú de una forma excepcional. Porque el ambiente de la cátedra y de la área de historia económica era lo contrario. 1994, tan tardío, Tortella publicó un libro que hay que verlo, ¿no? A ver, que el atraso de la agricultura. Jordi Nadal, ¿os suena? ¿Fracaso de la ¿os suena que este hombre tuviese alguna influencia sobre la historia económica? Digo, porque es que Fernández de Pinedo, Fontana, dicho Tortella, Antonio Miguel Bernal, Gonzalo Ames, todo esto eran historiadores que estaban manteniendo la misma, de hecho eran los que yo leía. Si la historia contemporánea realmente existente no tenía nada que ver con esto. Yo digo, la historia contemporánea en la que yo accedo, en el año 78, era franquista. La mayor parte eran franquistas. Y solo la historia económica, en una parte de la historia económica había cierta luz y cierto debate. Y el debate era este, ¿no? Entonces lo tuyo es, permíteme la expresión, una cosa minoritaria. No. Afortunada. No es. ¿Me puedo contestar? Sí, no es minoritaria, sino generacional. Porque aquí, en general, los historiadores económicos que iniciamos la investigación en los años 70, nos movíamos en la tensión entre las hipótesis pesimistas de los propios historiadores económicos. Nuestra formación en la academia mostraba una cierta capacidad de las sociedades de mercado de organizar la cooperación y los procesos productivos, y la percepción de una economía española que, pese a tantas restricciones, había logrado al final del franquismo unos niveles de desarrollo económico considerables. Es decir, tanto, ahora no quiero los nombres, pero espérate, que tanto Albert Carreras, Pablo de las Cosuras, Comín, en ese ambiente que se tenía una percepción, y hablamos de ella, de que, ojo con las hipótesis, vivíamos las hipótesis pesimistas, pero también vivíamos otras experiencias. Entonces, eso es, que no era un problema mío, sino que era un problema del ambiente intelectual de la gente que estábamos empezando formándonos a principios de los 70 y empezamos a investigar en la segunda mitad de los 70. Entonces, que nuestra problemática no era la misma que los que generaban las hipótesis pesimistas muy enlazadas con las ideas generales que se han planteado, pero que en alguna medida se habían formado en el periodo del duro franquismo de los años 40, de que España era un país atrasado clarísimamente, que no acababa de salir ni del retraso político ni del económico. Entonces nosotros partíamos de otras experiencias, las experiencias nos chocaron y las experiencias las percibíamos en la universidad y generaron, por tanto, nuevas preguntas y nuevos planes de investigación. La pregunta que decía, lo que planteó muy bien Carreras, es decir, tenemos que cambiar de pregunta, no porque el atraso, sino porque le ayuda relativamente bien a la economía española. Es decir, esta pregunta en los años 40 no tenía sentido, pero en el año 73 sí tenía sentido.
Bueno, a ver, hay varias palabras pedidas ya. Yo creo que los combates entre Manolo y Domingo, estoy seguro de una cosa, que nunca nadie tirará la toalla y no habrá un cambio. En primer lugar, Jesús. Sí, bueno, varios comentarios. No sé, por empezar con el debate entre, o tomando pie, no para continuar el debate entre Domingo y Manolo. Yo diría mi visión del tema, reformulando un poco la frase de Gramsci que citaba Pedro. Yo diría que lo viejo no es que ha muerto, sino que no acaba de morir. Entonces nos encontramos con diversos surgimientos de visiones alternativas innovadoras que se lanzan, que se empiezan a esbozar y se desarrollan, que incluso tienen difusión en diversos momentos de la historia, desde los años 70 hasta el día de hoy, pero llega un momento en que no pueden cantar victoria. ¿Por qué? Porque el viejo esquema, que parece tener explicación casi para todo, que es bastante simple y ahí tiene una cierta ventaja, porque la fatiga de conocer es algo muy generalizado. Entonces lo viejo, que parecía que lo habíamos enterrado, pues no, goza de muy buena salud, se relanza y se divulga mucho más que todos los conatos empíricos con los que estábamos tan contentos y con todos, y baila sobre todos los desmentidos del viejo canon que habíamos podido cerrar. Así, por ejemplo, los esquemas de productivistas, simplistas, naturalmente Martha Hanecker parece ser la primera, Martha Hanecker, luego hay otra después bastante más atractiva en muchos sentidos, pero la que algunos conocimos, conocimos a través de sus manuales, en clase, materia de examen, bla, 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 esa señora y sus derivados, de los cuales nadie debe reclamarse porque queda feo y se estigmatiza. Eso tiene bastante potencialidad y llega un momento, una coyuntura o hay varias coyunturas en que eso resucita y se relanza. Mientras que toda la complejidad y toda la diversidad no hemos sido capaces de proporcionar un relato contundente, explicativo, divulgado. Y entonces, por ejemplo, citar un caso, a partir de principios de los 90, a partir de una de estas derivaciones, como es el problema del Estado y la nacionalización, los debates que han sido muy importantes, resulta que se retoman cuestiones de las que estamos hablando aquí y se retoman solamente como un escenario, como un trasfondo, pero eso le da más contundencia porque encuentra una especie de complicidad predispuesta para ser creído. Comentaba en el descanso como uno de los ensayos más exitosos y por otra parte parece ser que bastante interesantes sobre cuestiones políticas actuales en España, invoca como un telón de fondo, apenas de unos párrafos muy temáticos, porque el autor tiene un gran interés sobre la historia, dice, invoca muchas de estas cuestiones. ¿Y qué es lo que cita? Pues cita a Sánchez Albornoz y cosas pues. España ha sido una economía dual, que unos... Josep María Colomero. Es un ensayo que tiene un gran interés por la historia y es una de las aplicaciones que le da interés y proyección social, que socializa potencialmente lo que podemos estar investigando los historiadores que nos dedicamos a estas cuestiones. Y al final lo que llega es eso. Y eso que parecía que lo habíamos enterrado, pues resucita a partir de los años 90, a partir de los principios de los 2000. Eso me parece que es un tema importante. Y otra cosa que, contestando a la cuestión provocadora de Novoa, ¿qué se podría haber estudiado en vez de la propiedad? Yo sinceramente, que tampoco me considero un historiador de la propiedad tal cual, con una devoción por la propiedad per se, creo que pocas cosas. Ahora mismo no se me ocurre nada que pudiese sustituir, sobre todo con el potencial que teníamos. ¿Por qué? Porque estábamos aproximándonos a la España contemporánea en materia social y económica sobre una especie de terra incógnita. Lo que en los antiguos mapas se pintaba como un vacío blanco, que no había nada. Lo que teníamos era una historia básicamente política, muy superficial, lo que algunos llamaban la historia externa, y un gran drama que era el fracaso del liberalismo, el fracaso de la democracia, la dictadura franquista, por qué se perdió la guerra civil, y cuatro intuiciones, pero no sabíamos de qué estábamos hablando.
para acercarnos a qué estábamos hablando, pocas cuestiones, yo creo que ninguna, ahora mismo no se me ocurre, una que tuviese más potencia que la cuestión de la política. ¿De qué hablamos? ¿Cómo era esa gente? Ya sabemos los problemas políticos más o menos, pero la gente cómo vivía. Es decir, claro, el éxito de un proyecto de investigación es que cuando se desarrolla obliga a redefinir la cuestión, y eso es lo que nos ha pasado con la propiedad, que creíamos que sabíamos que era la propiedad y realmente no lo sabíamos, y hemos tenido que dar marcha atrás, matizar, hay propiedades, etc. Y entre otras cosas se ha superpuesto el cuestionamiento de las estructuras como tales. No hay estructuras sin acciones, y las clases dominantes no dominan si la gente no funciona, y las estructuras no funcionan por ellas mismas. Demasiados cambios de paradigma y demasiada riqueza argumental para lo que mucha gente necesita para salir del paso y dar una respuesta contundente aquí y ahora. La utilización, el compromiso social de la historia es una cosa que se dice muy bien, se dice muy fácilmente, pero la realización de ese compromiso no se deduce de cómo se proclama. Que yo tengo un compromiso social, fantástico, pero aparte de eso argumente usted y procure hacerlo bien. Porque decir yo soy una persona comprometida no me sirve de nada. Ahí la diferencia entre un historiador y un cineasta, en algunos casos, no es distinta, no es diferente. Yo tengo un compromiso social, sí, pero la película que hace usted es infumable. Ahí tenemos un problema grande. Pero yo creo, volviendo a la cuestión y acabo, que el tema de la propiedad, tal y como se planteaba en los años 60 y 70, fue una cuestión que valía la pena. Punto primero. Punto segundo, valía la pena, hizo falta redefinir. Y punto tercero, haría falta tener en cuenta cómo socializamos eso y cómo lo aplicamos a entender el pasado para explicar nuestro presente. Al fin y al cabo, porque debe ser la materia que justifique nuestros esfuerzos. Y todo eso, naturalmente, no es fácil, no es cuestión de voluntad ni de compromiso. Las buenas intenciones de todos nos llevan, ya sabemos dónde. Bueno, hay tres palabras pedidas, en primer lugar Pedro, luego Fejerto y Enrique. No es por de nada. ¿Tú también? Yo quería pedir Bueno, pues te incluyo. Porque es a propósito de esta especie de eterno debate entre Manolo y Domingo, pero no por terciar en él, sino simplemente por intentar contrastar algunas cuestiones. Quizá el único elemento que yo puedo encontrar es la edad, por tanto la experiencia de vida, pero el contexto institucional tiene mucha importancia. Es decir, las reformas económicas en los años 70 no son muy abundantes en España, es muy pocas. Las facultades de filosofía son muy pocas. Es decir, el grueso de la historiografía está en las facultades de filosofía. En segundo lugar, dentro de las facultades económicas habría que distinguir los historiadores de la economía de los que vienen de la estructura económica, departamento de estructura económica, política económica, historia del pensamiento económico, que son diferentes. Yo creo que los historiadores de la economía, como dice Manuel, los historiadores de la economía están muy, aquellos que verdaderamente merecen la pena, hay algunos que esporádicamente por ahí con otras ideas, pero vienen muy de la escuela de licenciados, incluso Gonzalo Ganes, que también está en esa misma línea. Y por lo que yo recuerdo, en Valencia, la Facultad de Económicas, que era muy reciente, tuvo como catedráticos de Historia Económica sucesivamente a Jordi Nadal, después a Emiliano Fernández de Pinedo, que también se mueve en esa misma perspectiva, después a Josep Fontana y finalmente a Ramón Garrabal. Esto es lo que, y ese es el predominio de la visión que se está viendo. ¿Es verdad? No. Y otra cuestión, no solamente es un problema de institucional, sino también del momento en esas instituciones. Jesús, por ejemplo, estudió unos cuantos años después, pocos años después, pero unos cuantos años. Pero esos años fueron muy interesantes porque se produjo el vacío de los que durante bastante tiempo habían hegemonizado las cátedras de historia y de contemporánea en Valencia, que eran colaboradores o discípulos de la Escuela de Vicens, Joan Rivera y Emili Giralt. Es decir, Emili Giralt venía al Departamento de Historia Contemporánea, o de la Historia Universal Contemporánea. Cuando estudió Jesús ya no estaba, cuando yo estudié sí estaba, Reglar ya no estaba, yo sí que estaba. Y entonces las influencias que nosotros recibimos no fueron exactamente las mismas. Solo tuvimos un elemento en común, Jesús y yo. Y eso explica también un poco que es el Enrique Sebastián.
con todo lo que ello suponía. Pero por ejemplo, nosotros recibíamos de Jacques Delard, que era un magnífico profesor, no escribía tan bien como hablaba, una visión de la transición del feudalismo al capitalismo que estaba totalmente metida en la polémica Doc Suisse y que llevaba a la cuestión de cómo relacionar los problemas generales, la revolución de los precios en el siglo XVI, los conflictos en Europa, con por ejemplo la problemática del País Valenciano. El estudio del País Valenciano desde la perspectiva de esa transición del feudalismo al capitalismo. Eso ya no se volvió a tener, porque Delard se marchó a Barcelona y ahí siguió otra. Pero muchos sí que recibimos esa influencia y se nos quedó. Por tanto, el contexto institucional es importante para no solo la diferencia entre esa minoría de facultades de economía, dentro de las cuales la historia económica también mayoritariamente era la línea que decíamos antes, y las facultades de filosofía y letras, sino que dentro de esas facultades de filosofía y letras había ambientes muy variados y muy diversos. Que desde luego no son los mismos que recibió Manolo, a pesar de que no sé si él está de acuerdo conmigo, los suyos en su universidad en Andalucía en general eran muy distintos de los nuestros, muy parecidos a los de Cataluña, muy diferentes de los muy diferentes de los gallegos, y sigo preguntando qué pasa con el Noel, y no me responde, y en cualquier caso esa variedad también lo ponemos. Un detalle mínimo, perdona, es que los estudiantes de economía no nos dejamos influir solo ni principalmente, aunque nos dedicamos luego a la historia económica, por los profesores de economía que nos daban tanto libros de estructura como análisis económico, o lo que sea económico, y nuestra formación estaba ligada a todas estas influencias. Y por eso teníamos una perspectiva crítica respecto a las posturas. Incluso la primera vez que yo oía a Fontana tenía una perspectiva crítica con sus planteamientos, porque teníamos otro elemento para recibir su aportación. O sea, que los demás pero sí, pero una cosa es el contexto, otra cosa es lo que cada uno hace. Pero perdona. Bueno, está claro que el estudio de la propiedad es un instrumento fundamental para entender la sociedad, y eso es lo que común a contemporaneistas, a modernistas o medievalistas. Se enfocaba totalmente desde esa perspectiva, en una coyuntura en la cual pues, había mucha efervescencia intelectual y un rechazo bastante profundo de la historia política vinculada al franquismo, que mencionaba el coloquio del 73 en Santiago, y con independencia de los resultados fue una reunión que convocó a unas 500 personas, muchos estudiantes. Es casi imposible, sería casi imposible que una convocatoria de ese tipo tuviese tanto éxito, fundamentalmente en estudiantes de especialidades muy distintas. De hecho, las sesiones se seguían a veces en otros sitios, eso digo, pues, yo creo que es, al margen del resultado del impacto, lo que está claro es que había una demanda de cambio historiográfico. Creo que es lo que quedó de manifiesto por el nivel de asistencia. En cambio, se menciona, yo creo que lo de historia económica creo que es un mundo un poco distinto y de cierto modo también internamente diverso, ¿no? Lo que muy bien, yo la impresión que tengo es que algunos historiadores de la economía, historiadores como Pinedo, como Lombardero, como García Sang, mutuamente se ha ofrecido, y quizás algunos más, están muy influidos, aparte de Vicens, por Pierre Vilar. Otra cosa que Vilar, que es una obra que es monumental, porque la acabó cuando ya tenía 60 años o así, si no recuerdo mal. Entonces es difícil igualar eso, pero yo creo que Pierre Vilar estudiaba un caso exitoso. Y en el texto menciono que el subtítulo del libro, ¿no? Que es investigación sobre los fundamentos económicos del hecho nacional, ¿no? El que después muchas veces se fue citado como siempre un estudio de coyuntura, cuando no era otra cosa. Pero cuando Pinedo estudia el caso del País Vasco o cuando Lombardero el caso de Galicia, un poco el atraso,
En el 18 creo que en cierto modo ellos están aplicando el modelo de Milán, contrastando ese modelo a nivel regional. ¿No? Está claro que muchos de estos estudios históricos pues tienen que ver con los o nacionales. Y bueno, Pedro preguntaba en el caso de Lira, ¿no? Yo como investigo, yo la vez con él, digamos, yo creo que hice un esfuerzo enorme por divulgar la historia de Naves, sobre todo lo que es la historia rural, la historia demográfica. Y eso hablamos en la conservadora, eso lo firmaba él, ¿no? Entonces, incluso bueno, me decía, bueno, Florindo y tal, es incluso más conservador que yo. Entonces, eso es la que es compatible, ¿no? La historia de Naves con la historia pues, con una mentalidad conservadora, de que, bueno, oriental, tengo que responder que es muy respetuoso con las posiciones intelectuales y nunca, no digas esto. Puede decir, bueno, piense usted, o también puede ser así, pero nunca, digamos, pues usted tiene que decir esto lo tachamos. Personalmente tengo que confesar que sería deshonesto si dijese lo contrario. Y tuvo una opción en ese aspecto, pero tuvo un esfuerzo muy grande en difundir la astrología, comentar la demografía y la historia rural more francés, ¿no? More francés. Aquí tengo los franceses que tenemos aquí, curiosamente nunca vino Pierre Vilar, ¿no? Pierre Vilar, pero la Brussi, ¿no? y Couper, y muchos otros, ¿no? No sé, creo que eso es una cuestión repetida, porque bueno, la visión que tiene de la historia era una visión, como lo mencionaba antes, los mobiliares, es una versión muy, digamos que trataba de asimilar a una disciplina, digamos, a una ciencia dura, ¿no? O sea, la historia es igual aquí que en Laponia, ¿no? Pues, los métodos son los mismos, lo que pueden variar son los resultados, ¿no? Pero en este aspecto, bueno, hay que, es cuantitativo sería, ¿no? Era mucho, pero estamos hablando de autobiografías en las tersinas.